Días, buenas tardes o buenas noches, compañeros. El día de hoy yo les hablaré sobre las células. Las células son bloques estructurales básicos de los seres vivos que se clasifican en dos. En primer lugar tenemos a la célula eucariota y en segundo lugar tenemos a la célula procariota. Primero hablaremos de la célula eucariota, sus elementos y las características que poseen cada uno de ellos. En primer lugar tenemos a la membrana plasmática. La membrana plasmática está formada por una bicapa de fosfolípidos en la que están inmersas diversas proteínas. Controla el intercambio de sustancias entre la célula y el medio. Posee proteínas receptoras que transmiten señales desde el exterior hasta el interior. Después tenemos al citoplasma. El citoplasma es una dispersión coloidal, un fluido granuloso que se encuentra en el interior de la célula. Su función es albergar los orgánulos celulares y contribuir al movimiento de estos. Después tenemos a los microtúbulos. Los microtúbulos son los filamentos más grandes de los tres elementos que forman el citoesqueleto de las células, midiendo 25 milímetros aproximadamente. Están hechas de proteínas llamadas tubulinas. Los microtúbulos intervienen en la determinación de la forma celular. Después tenemos al cromosoma. El cromosoma es una estructura en el interior de la célula que contiene la información genética. Después tenemos a los centriolos. Los centriolos son órganos tubulares en pares de dos, que se encuentran en el citoplasma de las células animales cerca de la membrana nuclear. Los centriolos tienen la función de organizar los microtúbulos. Después tenemos a las mitocondrias. Las mitocondrias son orgánulos energéticos presentes en todas las células eucariotas. Están rodeadas por dos membranas. La cavidad interna se denomina matriz y contiene enzimas, ADN, ARN y ribosomas. En ella se tiene lugar la respiración celular, proceso que consiste en la oxidación de la materia orgánica para obtener energía mediante la cual las células llevan a cabo todas sus funciones. Después tenemos a las vesículas. Las vesículas son orgánulos que forman un compartimiento pequeño y cerrado, separado del citoplasma por una bicapa lipídica, igual que la membrana celular. Las vesículas almacenan, transportan o dirigen productos y residuos celulares. Después tenemos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi está formado por un conjunto de cisternas aplanadas y apiladas de las que se desprenden pequeñas vesículas cargadas de sustancias. Su función es la secreción celular, formación a partir de las vesículas de orgánulos celulares tales como lisosomas y vacuolas. Después tenemos a los ribosomas. Los ribosomas son pequeños orgánulos formados por RNA y proteínas que se pueden encontrar libres en el citosol o unidas a las membranas RE. Son los responsables de la síntesis de las proteínas. Después tenemos al retículo endoplasmático rugoso, el cual está formado por una compleja red de membranas que forman sáculos aplanados y túbulos que se extienden por todo el citoplasma. Su función está relacionada con la síntesis y transporte de lípidos y proteínas de muchos orgánulos, así como de las proteínas que son segregadas al exterior. Después tenemos al neucleoplasma. El neucleoplasma es uno de los tipos de protoplasma de la célula. Está envuelto y separado del citoplasma por la membrana nuclear o envoltura nuclear EN. Es un líquido viscoso que consiste en una emulsión coloidal muy fina que rodea y separa a la cromatina y al nucleolo. Después tenemos al núcleo. El núcleo está rodeada por una doble membrana que representa poros que permiten la comunicación entre el núcleo y el citoplasma. Este organelo es el rector de la célula, ya que contiene el ADN celular, o sea, la información genética para realizar las funciones celulares. En el nucleolo se fabrican los ribosomas. Y por último tenemos a la membrana nuclear. La membrana nuclear sirve para separar los cromosomas del resto del contenido celular. La membrana nuclear aparece atravesada de manera regular por pequeñas perforaciones o poros que permiten el paso de ciertos materiales como ácidos ribonucleicos y proteínas entre el núcleo y el citoplasma. Ahora nos vamos con la célula procariota. La célula procariota tiene una membrana plasmática, la cual proporciona un entorno estable dentro de la célula. Esta
membrana tiene funciones diferentes, como por ejemplo el transporte de nutrientes dentro de la célula y también el transporte de sustancias tóxicas fuera de ella. Después tenemos a la cápsula. La cápsula es una capa formada por polímeros orgánicos que se depositan por fuera de la pared celular. Tiene una función protectora y también se utiliza como depósito de alimentos y lugar de eliminación de desechos. Después tenemos al plásmido. El plásmido es una forma de ADN no cromosómico, de forma circular, que tiene ciertas bacterias acompañadas en el ADN bacteriano. Después tenemos al nucleoide. El nucleoide, sin llegar a ser un núcleo, sino una región muy dispersa en la parte del citoplasma donde suele hallarse el material genético o ADN. Dentro de la célula procariota, este material genético es indispensable para la reproducción. Después tenemos que los ribosomas son estos. Los ribosomas son complejos de proteínas y piezas de ARN que permiten la expresión y traducción de la información genética, es decir, sintetizan las proteínas requeridas por la célula en sus diversos procesos biológicos conforme a lo estipulado en el ADN. Después tenemos la pili. La pili son un tipo de apéndice muy corto en forma de pelo que se encuentra en la superficie de muchas bacterias. Su función es permitir a las bacterias establecer contacto y o interactuar con el material genético del exterior. Y por último tenemos al citoplasma. El citoplasma es una sustancia coloidal muy fina que compone el cuerpo celular y se encuentra en el interior de la célula. Su función es contener los orgánulos celulares y permitir sus movimientos. Bueno, compañeros, esto ha sido todo de mi parte. Les agradezco su atención y espero que tengan un bonito día. Hasta luego.